El tema es el caudillismo en Venezuela, desde 1830 a 1890. El caudillismo es un proceso político que comprende el proceso de formación de los estados de América Latina en general. Pasa por realizar un análisis histórico profuso que considera el fenómeno del caudillismo. En el caso de Venezuela, el caudillismo ha influido contundentemente en el desarrollo de los sucesos políticos, sociales y militares, ocurridos desde la colonización española, inclusive hasta nuestros días. También se dice que es una forma de poder después de la independencia, como respuesta al vacío que había dejado el gobierno colonial en el momento en que el país buscaba una identidad propia. Las causas por las cuales surgió el caudillismo son el vacío de poder, los constantes conflictos locales a veces violentos, falta de autoridades nacionales, aislamiento de las regiones y la falta de vialidad en el proceso político de Venezuela. Asimismo, podemos mencionar sus características: los promotores de culto a la personalidad, las personas más de acción que de pensamiento, una gran disponibilidad al trabajo, ideas estructuradas, una fuente de disciplina, grandes controladores y vigor y fuerza personal. En la división política que quedó en Venezuela, podemos observar los primeros gobiernos independentistas, el caudillismo y la inestabilidad política. En la organización económica, podemos observar la economía agrícola, el régimen del latifundista y la abolición de la esclavitud. Asimismo, la organización sociocultural, donde persistía la sociedad desigualitaria, disminuye aún más la calidad de vida y se decreta la educación pública, gratuita y obligatoria. Esto da paso a la oligarquía conservadora de 1830 a 1846, precedida por José Antonio Páez, que pertenecía al Partido Conservador. ¿Ok? Este fue un caudillo necesario en esos momentos de inestabilidad interna y de contradicciones sociales para presidir los destinos nacionales, que se entregó a la tarea de reprimir los instintos primarios del pueblo venezolano. Se caracterizó por la ausencia de alianzas entre los caudillos. Después de la Guerra de Independencia se establece un nuevo orden político en Venezuela y José Antonio Páez, forma el Partido Conservador, llamado el Partido Godo. Tuvo su origen en los sectores civiles urbanos ligados al comercio y a la gran propiedad. Durante el periodo de las guerras civiles venezolanas, desde 1830 a 1903, se incluyen a los siguientes caudillos: José Antonio Páez, Julián Castro, José Tadeo Monagas, Ezequiel Zamora, Juan Crisóstomo Falcón, Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, Cipriano Castro y Carlos Rangel Garrabás, entre otros. Existen muchos caudillos que la historia ha marcado con un papel muy importante. Entre estos tenemos a José Antonio Páez, que fue presidente de Venezuela, Antonio Guzmán Blanco, que también decretó y realizó varios procesos, y Ezequiel Zamora como el caudillo principal de la Guerra Federal. El caudillismo es un fenómeno político y social surgido durante el siglo XIX en Latinoamérica. Consiste en la llegada en cada país de líderes carismáticos cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno estaba basada en mecanismos informales y difusos de reconocimiento de liderazgo por parte de las multitudes, que depositaban en el caudillo la expresión de los intereses del conjunto y la capacidad para resolver los problemas comunes. Para acceder al poder, los caudillos se rebelaban con sus aliados militares, deponían al gobernante actual, disolvían el Congreso y se autoproclamaban presidentes provisionales. Es importante resaltar
que al hablar de caudillismos se habla también de consolidación de fuertes regionalismos, que mermaron el casi inexistente Estado-nación. Así, hoy en día, aún existen algunos de esos fuertes regionalismos. Los principales caudillos de Venezuela fueron José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco y José Tadeo Monagas. En 1831, José Antonio Páez, héroe de la independencia, asumió la presidencia. Este sería su primer mandato y también el principio de una serie de cambios en el poder, de un caudillo a otro. Es el periodo que se conoce como el caudillismo. El caudillismo se maneja en términos históricos durante el siglo XIX, específicamente en Venezuela, a lo largo de América Latina también, pero específicamente en Venezuela. Esto surge después de la separación de la Gran Colombia, se forma lo que es los Estados Unidos de Venezuela y a partir de ese momento hay como que un proceso de ordenamiento del territorio político y administrativo. ¿Quiénes son estos caudillos? Pues gente que luchó en la independencia, que tienen rango militar y que de alguna forma quieren buscar protagonismo político dirigiendo el país. Como te digo, todavía es un proceso de ordenamiento político y administrativo. Estos caudillos lo que hacen es saltar al poder, pero más que todo a la fuerza y más que todo por carisma. Carisma en el sentido de que tienen que, por supuesto, para tú llegar a un poder tienes que gobernar sobre un pueblo que te respalda. De ahí viene el carisma. Durante todo el siglo XIX venezolano, a partir de 1830, pues este desorden de poder y este desorden de organizar las instituciones, pues lo que causa es guerras civiles, una inestabilidad total a nivel económico, político, etc. El salto luego al militarismo pues tiene que ver más que todo con el siglo XX en Venezuela y en América Latina. Digamos que el militarismo lo podemos observar como más cercano, nosotros lo podemos ver un poco más cercano y entenderlo un poco más. La Guerra Federal fue un conflicto civil y político, con connotaciones bélicas, desarrollado entre 1859 y 1863. Es también llamada la Guerra Larga o Guerra de los 5 años. Este conflicto se desarrolló principalmente en los actuales estados de Barinas, Guárico, Portuguesa, Apure, Cojedes, Falcón, Lara, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Anzoátegui y Sucre. Estos dos últimos dirigidos por el general Juan Antonio Sotillo. Pero ya va, un momento, hay un par de términos que tienden a ser confundidos y que pueden resultar precisos para la comprensión de la Guerra Larga: confederación y federación. La confederación es un sistema político en el que una serie de estados soberanos se agrupan con el fin de llevar a cabo políticas comunes, ya sean con respecto a relaciones internacionales, economía o asuntos exteriores, mientras que la federación comprende una constitución común para una serie de estados agrupados pero no soberanos que son dotados de cierta autonomía. Ahora sí, veamos cuáles fueron las causas de esta guerra. La Guerra Federal podría decirse que es producto y extensión de la Guerra de Independencia de Venezuela, debido a una serie de promesas a medio cumplir. A los soldados que habían participado en la Guerra de Independencia se les había prometido una remuneración económica, a través de propiedades donde pudieran desarrollar su economía. A través de préstamos con altas tasas de interés, los nuevos hacendados pudieron desarrollar sus tierras, y debido al aumento del café y la carne fue posible el pago de dichas deudas. Pero claro, no contaban con que en 1841 el Estado adoptaría un carácter intervencionista con respecto a los préstamos, gracias a la recesión económica que atravesaba Venezuela. Con la ley de Esperiquita, promulgada en este año, el sistema antiguo se reformará para que las leyes que antes favorecían a los deudores ahora beneficien a los acreedores. José Antonio Páez, importante caudillo y líder militar y primer presidente de Venezuela, fue quien promulgó la ley de Esperiquita. Cabe destacar que durante la Guerra de Independencia y mientras que la República de Colombia, que comprendía los territorios de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, se mantuvo unida, él fue precursor del movimiento denominado la Cociata, que tenía como fin la separación de Colombia y Venezuela. Posterior a su separación,
ejerció cargos consecuentes con su trascendencia luego de materializar la independencia de Venezuela, tanto así que detentó el poder inclusive bajo el mandato de otros presidentes. En suma, Páez no solo era el primer representante del Partido Conservador, una vez que éste llegó al poder, sino que además siempre fue una figura de gran relevancia en el acontecer político. La principal oposición a Páez estaba representada por Antonio Locadio Guzmán, un liberal, periodista y en varias oportunidades candidato a la presidencia. Tras la campaña electoral de 1846, los ánimos estaban caldeados y Páez decidió organizar una reunión con su adversario con el fin de llegar a un acuerdo. Sin embargo, dicha reunión jamás se llevó a cabo, debido a que Guzmán no pudo llegar al destino, pues las fuerzas policiales impidieron su paso. A la vuelta a Caracas de Guzmán, este es apresado junto con otros miembros del Partido Liberal. El Partido Conservador, cuyos adeptos eran reconocidos como oligarcas o godos, promulgaba leyes centralistas, muy en oposición a las ideas federalistas, mientras que en el Partido Liberal creía en la descentralización, defendía y buscaba la abolición de la esclavitud, la libertad de prensa y de comercio y la derogación de muchas de las leyes impuestas por los conservadores. El Congreso, casi en su totalidad conservador, escoge como presidente de la República a José Tadeo Monagas, un general de la Guerra de Independencia, aunque un año después este comenzaría a tomar distancia de dicho partido con el indulto a liberales como Guzmán, Zamora y Falcón. A partir de este momento se establece la hegemonía monaguista, ejerciendo José Tadeo Monagas la presidencia en 2 ocasiones, mientras que su hermano José Gregorio solo lo hará por un periodo. José Tadeo, en el año 1857, comienza a gestionar una reforma constitucional con el fin de alargar el periodo presidencial y centralizar el poder político en el poder ejecutivo, presidido por él mismo. En este periodo es abolida la esclavitud, de forma ficticia, debido a que los esclavos que trabajaban en las haciendas se encontraban perdidos e incapaces de ejercer cualquier labor distinta. Por lo tanto, ahora como hombres libres, solicitaban a sus antiguos amos volver a trabajar sus tierras, sin ningún tipo de capacidad de crecimiento económico. Debido a la reforma constitucional propuesta por Monagas, estalla la Revolución de Marzo, con Julián Castro como principal líder de fuerzas constituidas tanto por liberales como por conservadores. Castro entra triunfante a la ciudad de Caracas el 15 de marzo y se establece como presidente provisional de la República. Con el ascenso al poder en 1858, los liberales que fueron indultados por Monagas son exiliados, por lo que Antonio Guzmán Blanco, liberal e hijo de Antonio Locadio, toma la bandera de la Federación nuevamente e insta a Zamora a participar activamente del proceso que está por suscitarse. A principios de 1859, en Coro, el comandante Tirso Salavarría se apodera de un importante cargamento de armas, ocupa el cuartel de Coro y luego lanza el grito de la Federación, en el cual se establecía que estaba próximo un gobierno federal de hombres libres. Este es el hecho que marca el comienzo de la Guerra Federal. Al día siguiente llega Zamora a la vela de Coro y es nombrado jefe de operaciones en Frente Occidental. Ezequiel Zamora fue un principal caudillo de los levantamientos populares y en una primera etapa el más importante ícono de la Guerra Federal. Opuesto políticamente a Páez, apoyaba la hegemonía monaguista. Estaba casado con Estefana Falcón, hermana del primer líder político de la Guerra Federal, Juan Crisóstomo Falcón. Además, Zamora tenía propiedades con esclavos que trabajaban sus tierras. A pesar de esto, Zamora luchaba bajo consignas como tierras y hombres libres. La guerra se desarrolló por parte del bando federal a través de guerrillas, es decir, grupos reducidos de soldados dispuestos en posición estratégica, con el fin de debilitar las fuerzas conservadoras del gobierno de Castro. La guerra de guerrillas fue aprendida por Zamora del indio Rangel, un indígena venezolano que luchó en la guerra de independencia con Páez, lo cual no significa que durante la Guerra Larga no se llevaron a cabo grandes batallas y combates abiertos. La primera gran batalla se gesta en Santa Inés. Las tropas conservadoras son vencidas por el bando federal gracias a la estrategia de retroceder paulatinamente y el uso de trincheras para debilitar al bando enemigo. Tras esta primera victoria obtenida en los llanos de Barinas, se disponen a llevar a cabo un segundo ataque, el asedio de San Carlos, en el cual Zamora fallece por un impacto de bala. Se especula mucho con respecto
Así fue asesinado por sus camaradas o por sus enemigos. Por último, en la batalla de Coplé, las tropas federalistas son vencidas, ya que Juan Crisóstomo Falcón asumió el mando sin contar con el liderazgo y carisma que caracterizaba a Zamora. Por esto, sus tropas se ven débiles ante las fuerzas de León Febres Cordero. Un viejo personaje reaparece, en esta oportunidad como comandante en jefe del ejército, un José Antonio Páez anciano, que renuncia poco después ese mismo año. Durante este periodo, Antonio Guzmán Blanco demuestra su capacidad de liderazgo y gana adeptos. Para el año 1863, los federales habían dominado las zonas de Barquisimeto, Guanare y Coro. Y en abril del mismo año se reúnen liberales en la hacienda de Coche y se firma un tratado del mismo nombre con el que la guerra finaliza. Con el Tratado de Coche también culmina la dictadura paecista, que nunca se había apartado del poder, abriendo paso a Juan Crisóstomo Falcón a la presidencia. Esta guerra dejó alrededor de 200.000 muertos, la destrucción de los centros de producción, el abandono del campo y el incumplimiento de las reivindicaciones prometidas. A pesar de 5 años de ardua guerra y el establecimiento en el poder de los federales, poco o nada cambia la realidad nacional. Posterior a la muerte de Zamora, se da paso a negociaciones que finalmente responderán a intereses de los caudillos. Da bastante que pensar cómo sistemática e ininterrumpidamente en la historia de Venezuela, dos bandos aparentemente opuestos han mantenido arduas contiendas, o eso hacen creer al pueblo, y finalmente con el triunfo de uno de los partidos se mantiene la desgracia y los mismos modelos en el poder. Hay precedentes que no podemos ignorar, y la guerra federal es de estos principales conflictos, en los que una élite suplanta a otra permitiendo los cambios en la forma, mas no en el fondo. El 5 de marzo de 1858 estalla en Valencia la llamada Revolución de Marzo. No hay que olvidar que en Venezuela y en América Latina se ha llamado cualquier cosa revolución. Esta Revolución de Marzo estalla para derrocar al gobierno de Monagas. Y el gobierno de Monagas, de José Tadeo Monagas, es su segundo gobierno, la década de 48 al 58, es la década de los hermanos Monagas, se han alternado en el poder José Tadeo, su hermano José Gregorio y luego de vuelta José Tadeo. La situación de Venezuela es una situación sumamente crítica, tanto desde el punto de vista económico, porque hay una crisis mundial, como desde el punto de vista político, hay una situación de descomposición profunda, los liberales han repartido tierras y se han apropiado de tierras, entonces hay un cuadro de corrupción y de descomposición bastante grande, y hay muchos liberales descontentos con los gobiernos de los Monagas. Incluso este segundo gobierno Monagas llega a enfrentar a los dos hermanos, José Tadeo y José Gregorio, porque José Gregorio espera volver a ser presidente después que termine el segundo gobierno de Monagas. Y Monagas tiene un proyecto de permanecer en el poder. Y promueve incluso una cercanía con los países de la antigua Gran Colombia, que no es otra cosa sino un pretexto porque él quiere detrás de eso aprovechar para reformar la Constitución y volver y quedarse en el poder. Eso lleva a que finalmente promueva la modificación de la Constitución de 1830 por la que va a ser la Constitución de 1857. Modificar esa Constitución no es fácil porque esa ha sido la primera y hasta entonces la única Constitución de Venezuela, ha durado 27 años, ha demostrado tener cierta estabilidad, y lo que intenta Monagas no es transformarla en una Constitución realmente diferente, sino hacer algunas modificaciones, como por ejemplo crear un poder municipal o algo parecido, pero el objetivo principal es su permanencia en el poder. Y finalmente logra con algunas manipulaciones, José Tadeo Monagas, que el Congreso apruebe prácticamente sin mucha consulta esa nueva Constitución de 1857, que va a ser una Constitución de muy corta duración. El resultado de toda esta situación de crisis y de esta maniobra de José Tadeo Monagas para quedarse en el poder va a ser la llamada Revolución de Marzo. Y digo que aquí en América Latina y en Venezuela se ha llamado revolución a cualquier cosa, porque aquí cualquier alzamiento, cualquier motín, cualquier protesta, cualquier montonera asumía pedantemente el nombre de revolución. Y tuvimos hasta una revolución legalista, que es una de las contradicciones terminológicas más claras que puede haber.
Bueno, en este caso, esta llamada Revolución de 1858 fue el producto de lo que en Venezuela a partir de entonces se empezó a llamar fusiones, es decir, la alianza de conservadores y liberales para derrocar algún gobierno que no les gustaba. En este caso, aquí los promotores eran los conservadores, pero una parte de los liberales descontentos con Monagas se sumaron al movimiento. El movimiento estuvo financiado por conservadores poderosos, como Manuel Felipe de Tovar y Juan Bautista Mijares, que aportaron el dinero para comprar las armas, Fermín Toro, que era el líder ideológico político del movimiento, y participaron también liberales enemigos de Monagas como Wenceslao Urrutia y Manuel Darío Echeandía. Organizaron entonces la conspiración para estallar en los primeros días de marzo de 1858, y el único problema que tenían que resolver era encontrar un jefe militar. Y lo buscaron. Intentaron algunos candidatos, hasta el propio Falcón lo contactaron como jefe militar y Falcón se opuso, y finalmente encontraron a Julián Castro. Julián Castro era un mediocre militar que era el gobernador de Carabobo, y lo convencieron de participar en el proceso pues, de conspirativo. Y justamente en buena parte lo utilizaron porque sabían que era un hombre mediocre y bien manipulable. La conspiración estaba pautada para estallar en los primeros días, el 8 o 10 de marzo aproximadamente, de 1858, pero hubo que adelantarla. En parte porque ya los rumores empezaban a trascender. Algunos rumores le llegaron al propio Monagas, José Tadeo, y José Tadeo entonces hizo aprobar por el Congreso no exactamente una ley de amnistía, sino una amnistía controlada y administrada por él, que no satisfizo a nadie, que no resolvió en ningún sentido el descontento, pero también les mandó hacia Carabobo al poeta Arbelo, que era uno de sus recién nombrados ministros, para que fuera a tantear la cosa, porque había convocado a Castro a Caracas y Castro dijo que estaba enfermo y no fue. Entonces Arbelo estuvo allí en Valencia, lo recibieron, lo agasajaron, lo trataron muy bien, y él regresó a Caracas convencido de que no estaba pasando absolutamente nada. Finalmente entonces la conspiración explota el 5 de marzo de 1858, se alza Julián Castro, algunos de los militares conservadores se van a La Victoria, se van a Maracay y producen nuevos alzamientos y se crea entonces una situación conflictiva. Sin embargo, el proceso, la fulana revolución esta no termina de triunfar, y lo que ocurre es que hay unos manejos durante varios días, y finalmente Monagas se da cuenta de que ya no tiene ninguna posibilidad, y es entonces prácticamente 10 días después, el 15 de marzo, cuando Monagas presenta la renuncia en nombre propio y en el nombre de su yerno Oriach, que es el vicepresidente de la República, con un discurso muy conciliador, y se refugia en la legación francesa. Y es 3 días después, el 18 de marzo, cuando las tropas de Valencia, las tropas de Julián Castro van a entrar entonces a Caracas, y se va a constituir allí ese gobierno de la fusión, con un discurso conciliador de olvido de lo pasado, de amnistías y de reconstruir entre todos el país, pero que en el fondo no va a ser sino un gobierno conservador, donde finalmente los liberales mismos van a estar en minoría, un gobierno autoritario, represivo, vengativo, que va a ser el preámbulo de lo que un año después va a ser la Revolución Federal, que va a estallar en febrero de 1859, encabezada por Zamora y por Juan Crisóstomo Falcón. La revolución restauradora fue una verdadera conquista regional. Una región del país hasta entonces marginada del acontecer político y hasta militar, si hablamos en escala nacional, encuentra una expresión concreta, militar y política en un dirigente local, el general Cipriano Castro, quien se lanza a la aventura guerrera trayendo como segundo jefe al general Juan Vicente Gómez, y en una campaña rápida, no solamente afortunada, sino bien conducida, cruza la frontera el 23 de mayo de 1899 a las 10 de la noche, y el 23 de octubre recibe en la capital de la República el gobierno del general Víctor Rodríguez, quien ha quedado encargado del Ejecutivo porque el general Andrade ha marchado. Pero vamos a ver qué sentido histórico tiene la revolución restauradora. Si observamos con atención la historia de Venezuela, nos damos cuenta que Venezuela ha sido un país no consolidado
en proceso de integración con una dinámica social y política muy acelerada y donde se han venido cumpliendo dos procesos de integración, uno horizontal o geográfico y otro vertical o social. Venezuela ha sido un país en ebullición. El primer movimiento integrador es la independencia. Reúne todas las voluntades detrás del ideal emancipador. Sin embargo, los sentimientos no fueron todos contentes desde el primer momento. Guayana entra bajo las banderas de la República el año 16 y Maracaibo y Coro un mes antes de Carabobo el año 21. Sin embargo, fue un gran movimiento integrador en un sentido horizontal, porque los ejércitos desplazándose a lo largo y ancho de aquel inmenso territorio lo conocieron en su totalidad, y fue también integrador en un sentido vertical o social, las oligarquías de la colonia, los estratos divididos en clases no solamente sociales sino hasta con contenido racista de la sociedad colonial se quebraron y entonces empezó a surgir la Venezuela mestiza del siglo XIX. A lo largo del siglo XIX y después de la independencia, vamos a ver cómo se van produciendo en forma sucesiva conquistas del poder central por caudillos militares y políticos de las distintas regiones del país. Y ese es el proceso de integración horizontal o geográfica, porque da la impresión que cuando los dirigentes regionales de determinada zona, del oriente, del centro, del occidente no andino, ven en panorámica desde la capital de la República el territorio de la misma, como que adquieren conciencia de la totalidad del todo nacional y se va integrando la República en regiones. Los primeros gobiernos de José Antonio Páez y de Carlos Ublet se apoyan en los grupos dirigentes de las dos ciudades importantes del centro, Caracas y Valencia, y en las fuerzas militares de Páez, las grandes caballerías llaneras del occidente del Guárico, del oriente, de la Apure, de Cojedes, del oriente del Guárico. Es el predominio central. Luego vendrá la conquista oriental con los monarcas. La federación será un movimiento en que se aliarán, harán alianza sectores centrales con el occidente, con dirigentes del occidente no andino. Y así vemos a Juan Crisóstomo Falcón del occidente no andino, a Ezequiel Zamora del centro, Antonio Guzmán Blanco del centro, Francisco Linares Alcántara, Joaquín Crespo, Matías Salazar, figuras militares centrales, con León Colina, con Venancio Fulganar, con José Ignacio Pulido, figuras militares del occidente no andino. Faltaba por integrar la región de los Andes. Y la conquista regional andina, indudablemente, y lo digo porque soy medio andino y no hay en esto pues nada negativo, lo que voy a decir, sino hechos históricos, indudablemente fue la que tuvo sabor más áspero, porque encontró al resto del país más consolidado y porque la población de los Andes, aislada en sus montañas, había desarrollado modos de vida, una psicología colectiva, una economía, una cultura y hasta un modo de hablar que los diferenciaba bastante del resto del país. Por eso fue la más áspera, pero ha sido la de más trascendencia. La revolución restauradora tiene ese sentido. Es una de las conquistas regionales y la última que contribuye a la integración del todo nacional. El 23 de mayo de 1899, hace exactamente 100 años, en un día como este, el general Cipriano Castro y el general Juan Vicente Gómez, acompañados de 58 jinetes, desde el lado colombiano, que es allí, invadieron Venezuela. Y en esa forma, el siglo XX adquirió una característica distinta. Esta invasión, que se llamó la invasión de los 60, llevó a la presidencia de la República a Castro y a Gómez, y como consecuencia de esa hegemonía andina,
Llegaron luego al poder nada menos que Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita y más adelante, mucho más adelante, Carlos Andrés Pérez, Pérez Jiménez y Ramón Velázquez. La revolución restauradora incorporó los Andes a la vida política del país. En la revolución restauradora aparecieron 60 jinetes, 60 jefes. El más importante, Cipriano Castro, quien tenía una finca llamada Buenos Aires, cerca de Cúcuta. Y el general Juan Vicente Gómez, quien tenía otra finca también cerca de Cúcuta llamada Buena Vista. Estos hombres llegaron a este lado, invadieron. En esa invasión vino Eleazar López Contreras, vino Régulo Olivares y vino otro hombre también muy importante, llamado Velasco, quien fue fiel siempre al gomecismo. La amistad de Gómez y de Castro selló la suerte de los venezolanos en el siglo XX. Vamos a ir ahora a un sitio que está a 20 kilómetros de aquí, en donde Gómez aprendió a mandar y en donde todos los venezolanos pudieron ver y observar cómo un hombre salvaba a un país de una situación económica caótica. Se ha hablado mucho de los 60 y hay un cuadro que tiene una señora llamada Paulina Rodríguez en donde aparecen los 60 jefes. Es ese mismo cuadro que ustedes están viendo en pantalla. El más joven de los 60 era Eleazar López Contreras, quien sucedió a Gómez cuando murió en 1935. Pero vamos al sitio en donde los dos hombres claves del siglo XX, Castro y Gómez, solidificaron su amistad. Adelante. En La Mulera, la casa en donde nació el hombre del siglo XX en Venezuela, Juan Vicente Gómez. Algo curioso hay en La Mulera. La Mulera viene a ser prácticamente el centro de operaciones de la familia Gómez. 80 años antes de nacer el benemérito, ya esta casa pertenecía a los Gómez, a los parientes del padre de Gómez, de Pedro Cornelio. Esta casa era de los García Rovira y los García Bustamante. Era el centro de una gran hacienda. Esta hacienda tenía unas 1.500 hectáreas. Aquí había café, había arvejas, había ganados, toda clase de granos, y por si fuera poco, era el centro comercial de esta vasta zona. Esta vasta zona que hoy se conoce en el estado Táchira como municipio Bolívar y que integra la parroquia en donde está La Mulera y el Recreo, que es la parroquia Juan Vicente Gómez, y al lado está la parroquia vecina, Isaías Medina Angarita. El general Gómez no era político. Hasta los 40 años fue un hacendado, manejaba mucho dinero y la amistad con Castro nace porque Gómez pasa a ser el financista de una empresa que se consideró en aquella época loca. La empresa era nada menos que conquistar el poder partiendo de aquí, desde Colombia, que está a 20 kilómetros de aquí aproximadamente, invadieron Venezuela, tal como yo se los conté antes, y de aquí siguieron hacia Caracas. Eso, como ya les dije a ustedes, se llamó la invasión de los 60. Pero La Mulera es más importante, y es mucho más importante lo que la gente cree, no solo porque formó a Gómez como jefe y como gerente. Él decía que le había encontrado a Venezuela, le había encontrado como una hacienda abandonada y la había convertido en una buena casa de hacienda. ¿Por qué? Porque el espíritu de Gómez de gobernar, su sistema de gobierno, no nació como muchos creen en Caracas, sino nació simplemente aquí en La Mulera. Durante la crisis de 1929, el general Juan Vicente Gómez reunió a los miembros del Congreso en la hacienda del Trompillo para explicarles cómo se debía manejar el país para salir de una situación económica difícil. Todos los congresantes se quedaron impresionados, porque las teorías económicas del general Gómez, según él mismo lo confesaba, habían nacido aquí en esta casa. Él les explicó a ellos cómo su papá, Pedro Cornelio, manejaba esta gigantesca hacienda. Y todo el secreto, según Gómez, residía en que usted, para gobernar y ser feliz económicamente, debe arroparse hasta donde le llegue la cobija, según sus propias palabras. Entonces él decía que la base de una sana administración es que quienes manejen, quienes gerencien el Estado, tienen que ser gente de trabajo para conocer el esfuerzo del dinero. Y decía que uno de los problemas serios que tenían los doctores en Caracas, que muchos de ellos habían heredado su fortuna y no sabían cómo el dinero había llegado a sus manos. Y Gómez decía, y si usted no sabe lo que cuesta el dinero, usted no puede manejar dinero ajeno porque lo despilfarra.